Hola, yogis. Estoy aquí hoy con mi amiga Anita Smiles. Anita, que es entrenadora personal y emocional. ¿Es así que te defines? Explícame. Sí, sí, así es, así es. El tema emocional surge porque realmente yo creo en que la emoción viene a partir del movimiento, en movere, ¿no? O sea, la emoción es lo que te mueve a hacer cosas. Y realmente a mí me ha surgido así, me ha servido de esta manera. El movimiento ha sido lo que realmente ha hecho que pues eso, que comprenda muchas emociones de las que tengo, que me observe mejor, que me conozca, que sienta dónde se adquiere o dónde se arraiga esa emoción. Y a partir del movimiento, fue a partir del baile, ese fue el inicio de mi carrera, ¿no? Cuando era pequeñita, y a partir de ahí fui viendo que realmente pues, la emoción va ligada totalmente con el movimiento. Y así lo trato totalmente. Ay, qué bien. Mira, no sabía de tus inicios con el baile. Yo te conozco de que empezamos yoga y lesiones, el curso online que me hiciste de modelo para los ejercicios con pelotas. Sí, 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 Y me ahora, acuerdo. sí. Fue espectacular la sensación, la verdad. Sí, toda una experiencia, era la primera vez que grababa así con un equipo, era así, emocionante y especial. Y a Mm, partir de ahí, de conocernos, luego pues esto, hemos ido desarrollando una relación. Sé que te contraté para que me dieras clases, entrenamiento personal aquí en mi casa, que sí, me sí. fue súper bien. Y nada, y ahora estoy en tu curso, no sé cómo lo llamas, pero en tus clases diarias y Ujú. me van estupendas. Sí, Y, sí. sí, y quería que nos explicaras un poquito de tu recorrido, porque la verdad es que esto que dices del baile no sabía, pero por cómo te mueves, o sea, tienes una coordinación alucinante y me da la impresión que llevas mucho tiempo trabajando con el cuerpo. Entonces, si nos puedes explicar un poco sobre tus comienzos. Sí, mira, eh, yo creo que mis comienzos empiezan en una sala de aeróbic con 5 añitos, acompañando a mi madre al gym. Mi madre hacía todas estas actividades, hacía aeróbic, sobre todo, me acuerdo de verla haciendo gimnasia como en los viejos tiempos, ¿no? En el tatami, en esa típica sala de taekwondo donde se hacía antes, donde se hacía todo en el mismo lugar, ¿no? Hacían taekwondo, gimnasia, mantenimiento, pues ahí me dejaba mi madre y yo estaba ahí viendo. Entonces yo le decía a mi madre pues que me gustaba mucho bailar y que yo quería bailar. ¿Qué pasa? Que yo fui creciendo, fui estudiando y mi madre me decía, muy bien, Ana, eso está bien. Bueno, me apuntó a jazz, a flamenco, bueno, el tema ballet aún como que no lo veía demasiado esclavo, ¿no? Y como que yo como que fluía con la música disfrutando, pero todo esto de tanto entrenamiento, tantas horas seguidas, pues quizás tan pequeñita no lo sentía, ¿no? Y mis padres, la verdad, lo respetaron bastante. Lo probé todo, patinaje artístico, patinaje también bailando, muy, muy guay. Y bueno, y al final, con 15 años, le dije a mi madre, quiero ser bailarina, quiero dedicarme a algo del movimiento, con el baile. Mi madre me dijo, mira, Ana, tienes que empezar bachillerato, tienes que estudiar y dedicarse a esto supone muchas horas. Entonces, primero, dedícate a saber lo que vas a hacer de mayor, ¿no? Y después vemos. Dice, si quieres, alternativamente podemos ir y te formas en alguna disciplina que tú quieras. Y entonces iba al instituto hasta las 3 de la tarde por la mañana y las tardes que tenía libre, pues tenía sobre todo la tarde del lunes que me venía, yo era a 20 minutos vivía de Barcelona, con mi madre en tren, me acompañaba cada tarde a estar 4 horas formándome como instructora de funk y hip hop. ¿Por qué? Bueno, porque quería yo, pues eso, bailar, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí empezó. Yo era la más jovencita del grupo, yo tenía compañeras desde 20 años hasta pues 30, 40. Yo tenía 15, ¿no? Y me miraban en plan, bueno, no sé, quizás un poco pronto para ser profesora, pero pensaba, oye, ya que estoy, para aprender a enseñar, ¿no? Y fui con los mejores, además, profesores, los profesores de profesores, o sea, genial. Súper bien, pero ¿qué pasa? Salí de ahí, yo acabé el bachiller y
pensé, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Estaba la opción de hacer la parte más artística, pero bueno, pues también tenía, bueno, supongo que la creencia limitante, ¿no? También sobre todo a nivel familiar, de que tienes que tener una profesión, ¿no? Y dije, bueno, pues ¿qué es lo que más se asimila a algo así? Pues profesora de educación física. Y mientras me sacaba toda la formación para poder acceder a la universidad, buscaba trabajo como profesora de funky hip hop. Pero aquí donde me veis tengo 36 años, imaginaros mi cara con 15 años y yendo a un gimnasio. O sea, la gente me decía, pero a ver, si eres una niña, tú no puedes dar clases. Entonces fue duro el inicio, como que nadie quería, decía, me veía muy niña, me decía, bueno, Anita, me encanta tu actitud, pero creo que, pues eso, necesitamos instructores y la presencia es importante. Esta ha sido uno de mis temas, ¿no? La presencia de sentirte que realmente pues aparentes mucho menos de lo que madurativamente eres, ¿no? Pero ¿qué Y sabes? Porque sí, esto se nota en tu manera de dar clases que tienes mucha experiencia y claro, si empiezas tan joven y claro, aparte me encanta de tu historia que es realmente vocacional tu trabajo porque desde pequeñita ya sabías lo que querías hacer y lo enfocaste profesionalmente desde el principio, pero desde la vocación y se nota un montón de cómo transmites las clases. Más el recorrido hecho porque tus secuencias están muy bien creadas y luego siempre muy variadas, que eso es lo que me encanta. Nunca me aburro, nunca lo encuentro repetitivo, siempre es distinto y eso en clases grupales. Y luego te tengo que decir que a nivel personal me gustó mucho tu acompañamiento porque me diste las clases exactamente a mi nivel, exactamente. Retándome un poquito, pero no tanto que me sentía como desbordada, porque sí que me encontraba como digamos, fuera de mi zona de confort ya con esto que nunca he hecho y como que supiste como mantenerme en la línea, animarme hasta el final, como que es un arte acompañar así y lo hice, o sea, que es algo que me gusta mucho de tu manera de enseñar porque se nota todo lo que estás contando, que empezaste temprano, que es vocacional y que tienes mucho recorrido enseñando en diferentes ámbitos, ¿no? sí, y también supongo que esta empatía a nivel de empatizar con el alumno es porque yo también he estado en ese estado de no saber, de empezar, de adaptarme a los ritmos de las personas, pues ya te digo, siempre ha sido como una lucha, sobre todo, pues que siempre he estado atrás, ¿no? Siempre he sido segunda, como decía, ¿no? ¿Por qué? Pues a nivel, a veces era por edad, a veces era por, pues era nueva, ¿no? En este aspecto, siempre me he ido formando, después de Funky Hip Hop tuve que, bueno, entré en un gimnasio, pero me dijeron, vamos a entrar, ¿vale? Entrarás con un grupo de niños, ¿vale? Digo, ok. Y después la jefa me dijo, Anita, vente a todas mis clases de todo, de spinning, de aerobics, de steps, de body pumps, de fútbol, de todo, de pilates. Digo, pero bueno, dice, sí, sí, vente, vente. Y así, porque claro, yo decía, yo es que no quiero tampoco hacer como aerobics, que no hay un ritmo, o sea, como quería ese flow, ese baile, ¿no? Pero al final tuve que aceptar que realmente el fitness iba hacia ese punto y que si yo quería abarcar y ir avanzando o me dedicaba única y exclusivamente al baile, que no era el momento porque iba a empezar una carrera y no tenía el tiempo, o lo hacía como algo más, como un trabajo que me ayudara también a completar también mi carrera profesional, porque a nivel de educación física pues hay mucha relación, el tema del bloque de expresión corporal, de movilidad, de coordinación, todo esto es brutal cómo lo tenía ya trabajado, ¿no? En mi parte más de hobby, ¿no? Por decirte algo. Y así fue, y así entré en un gym súper grande. Me dijo una vez, bueno, me apunté al curso más de instructora de gym, ¿no? Más dedicado al gym, y estuve estudiando mientras recibía clases, por lo tanto era por todos lados, ¿no? Y de diferentes profesores también, con diferentes niveles, y al final yo creo que he visto tanto en tantos ámbitos diferentes que conecto mucho con esa sensación del primer nivel hasta el último, ¿no? Y en mi clase, una de las características que tiene es que no hay un nivel básico, sino que hay muchísimos niveles y yo llego a todos ellos, yo me encargo de poder llegar. Y para mí es fácil, me resulta súper fácil poder llegar a esos niveles y decir, ok, ahora paro y dices tú, ando un poquito más lento, hazlo hasta aquí y después ver al otro que necesita más. Y eso es
realmente es cuestión de horas y experiencia. Y ahí sí que noto, sobre todo, la madurez profesional, ¿no? Y sí, sí. Sí, sí, o sea, se nota mucho. Mira, todo eso que me acabas de contar no sabía de tu pasado, pero se intuye por tu forma de moverte primero y por tu forma de transmitir, que esto, llegas a muchos niveles, las secuencias que no son fáciles de hacer bien, las haces muy bien, en fin, que se nota en tu transmisión que eso, que tienes un recorrido y aparte que te gusta mucho. Y te gusta la parte de enseñanza, que es otro. Te gusta conectar con Sí, las personas, hablarles a su nivel, animarles, que venga, que uno no sí. se quede atrás, que se va a perder lo bueno y como que eso llega mucho. Claro, yo creo que es súper importante también pues, hacer ver también que no solamente ir al gym es un tema físico, sino yo digo, ¿no? Que yo no trabajo cuerpos para hacer cuerpos esbeltos, sino para hacer sonrisas más amplias, ¿no? Yo lo que quiero es que seas más feliz y que tengas una vida más saludable a partir de, por supuesto, el trabajo físico y en otro nivel, en un segundo nivel emocional, porque está claro que hay una relación directa a nivel de segregación de hormonas que tenemos y de químicos en nuestro cerebro cuando hacemos deporte. Eso es una realidad y está estudiado. Y bueno, y la verdad es que se nota muchísimo a la hora de trabajar con gente que nunca ha hecho deporte o que pues, ha perdido la motivación por algo en su vida o que está en un momento duro. Y es el punto que le puede ayudar también a salir de ese hoyo. Así que bueno, la verdad es muy gratificante cuando lo que tú dices, ¿no? Te gusta, cuando es vocacional, cuando ves que realmente ayudas con tu pasión. Sí, sí. Y aparte sé que te formas en continuación, que a ti te gusta mucho aprender, ¿no? Tengo la sensación que eres una persona muy inquisitiva, que tienes mucha curiosidad, inquietudes y que te gusta aprender. Y desde que te conozco siempre veo que estás como en un nuevo curso, una nueva formación, ¿no? Parece que eso, que eres alguien que le gusta mucho, sí, aprender por afición propia. Luego obviamente está claro que lo puedes utilizar en tu trabajo. Claro, a ver, yo creo que el mejor maestro es aquel que no para de aprender, ¿no? Y ese es mi lema. Y yo desde, bueno, pues ya sea con niños o con adultos, sobre todo a nivel de movimiento y de cuerpo, siempre hay un avance. Y esto está en continuo cambio. Nunca está, o sea, imaginaros cómo era ir a un gimnasio hace 20 años. Era totalmente diferente como es ahora. Ahora estamos hasta entrenando desde casa. ¿Quién lo hubiese dicho esto, no? Eso no se hacía antes. Siempre había, ¿no? O sí que habíamos vuelto, ¿no? A la Jane Fonda, Cindy Crawford, yo la veía. Mi madre tenía esos vídeos en casa y a veces lo había hecho, ¿no? Pero totalmente diferente, con otro también objetivo. Ahora sí que hay un objetivo más emocional también. Antes era más físico, porque no estaba también tan estudiado esta parte, ¿no? De cómo el deporte ayuda a salir de una ansiedad o a salir de una enfermedad o una depresión. Y antes todo esto no estaba tan avanzado y constantemente hay estudios sobre, por ejemplo, la fuerza en la gente mayor, la gimnasia anti-age, cómo se trabaja ahora el movimiento en la gente adulta. No es lo mismo que como pasaba antes. Antes una persona con problemas de huesos iba al médico y le decía, camina o ves a hacer aquagym. Y ahora le dice, coge 2 pesas y ponte a hacer o hace escaleras. Entonces ahí está, ¿no? Como que constantemente la educación física, el movimiento está en continuo cambio y hay que estar al día porque si no te quedas atrás. Sí. Sí, y lo que tú dices también, esto de que hay un vínculo muy estrecho entre el cuerpo, las emociones, cómo nos sentimos y hasta nuestra identidad, ¿no? Un poco. Yo creo que a medida que evolucionas y te mueves de forma diferente, se te abren, al menos para mí, como se me abren posibilidades distintas de definiciones de quién soy, porque antes decía, yo no soy de esto, yo soy de lo otro, y a medida que me muevo y experimento cosas distintas con el cuerpo, pues esas definiciones se quedan cortas y tengo que irlas ampliando y mi sensación de quién soy se amplía desde dentro, ¿no? De, wow, me siento Sí. más llena, más completa, más grande. Más vital, es vida, ¿no? El movimiento es vida, es que es eso, es cambio, es continuo cambio. Incluso a nivel de esas creencias limitantes, nos ponemos
cómo el deporte te ayuda a hacerte más fuerte a nivel de autoestima, autoquererse, a dedicarte un rato a esto que todo el rato te estás sosteniendo, que es tan importante y que realmente está funcionando 365 horas al día, 7 días a la semana. O sea, por favor, tenemos que darle mucha atención y mucho cuidado, y no solamente a nivel físico y externo, en plan, eso, ¿no? Pues nos peinamos o nos ponemos cremitas, sino que eso también es parte, sino a nivel ya de estructura, esos músculos, esa parte que te sostiene, ¿no? Y está constantemente ahí, tu corazón bombeando para que tu cuerpo esté firme y erguido. Así que hay que darle espacio. Entonces hoy quiero hablar de un tema que toca muy de cerca a los yogis, que va de movilidad, flexibilidad articular, estabilidad articular. Pero antes de entrar en tema, quiero también, digamos, informar a los que nos están viendo que tú también eres profesora de yoga, también te has formado en yoga, es decir, que también sabes lo que es, sabes lo que aporta y por eso te he citado para esa conversación, porque me gustaría que nos transmitieras desde tu amplia experiencia con el cuerpo físico y también con el yoga, eso, la visión un poco de las articulaciones, porque yo veo que dentro de, digamos, la gente que está en ese curso y otros que hago, pues la tendencia es a querer ganar más flexibilidad, más incluso de lo que es realísticamente posible, sin contemplar que el exceso de flexibilidad articular deriva lesiones y causa como una falta de, ¿cómo se llama?, estabilidad articular. Entonces me encantaría que nos lo explicaras tú desde tu conocimiento, qué es la estabilidad articular, qué es la movilidad, qué es la flexibilidad y cómo, qué relación tienen estas cosas la una con la otra. Vale. A ver, primero de todo, como has dicho, Julia, el tema de yo me formé en todo esto, que os he hablado, y qué pasa, pues que como todo en la vida es una balanza, ¿no? Entonces iba muy bien a nivel muscular y después, ¿qué pasó? Que dices, Anita, algo falla, o sea, estás tiesa, necesitas calmar porque vas muy rápido y esto tampoco te ayuda a mejorar en tu ejecución, en tu movimiento, en tu agilidad. Entonces, esto es importante. Tuve que buscar algo que me ayudara a estabilizar, ¿no?, un poquito mi estado físico y también emocional. Porque al final, ¿qué pasa? Pues que te paras todo el día levantando peso y arriba y abajo dando saltos. Todo esto es lesivo también, todo en exceso es lesivo. Tuve que buscar la otra parte, que es la parte más de yoga y de pilates. Ahora mismo, últimamente, como has dicho, he estudiado hipopresivos. Toda esa parte interna, toda esa parte también que se trata de darle ese espacio a la oxigenación de tu musculatura, a esa elongación del músculo que vosotros seguramente lo tenéis aquí y es súper importante, muy importante, ¿vale? Pero ahora hablaremos de lo que me acabas de decir. ¿Por qué tan importante también es esa estabilidad, ¿no? La estabilidad, la movilidad articular. Bueno, pues el hueso, bueno, nuestro cuerpo humano está el aparato locomotor y el óseo, ¿no? Pues de ahí en el aparato locomotor, que es la musculatura, también, aparte de músculos, tenemos ligamentos, tenemos tendones y después tenemos pues las articulaciones, ¿no? Que estos ligamentos, tendones y musculatura serían como los ejes que unen y que rodean y que abrazan esa articulación. Entonces, cuando tenemos mucha flexibilidad, estamos alargando ese músculo, ¿vale? Pero ¿qué pasa con los tendones y los ligamentos que abrazan esa articulación? No los estamos trabajando demasiado, ¿vale? Pues ahí está el trabajo de movilidad. Normalmente deberíamos hacer, cada vez que empezamos nuestro entrenamiento, ya sea de yoga o de fuerza o de lo que sea, hacer un calentamiento, se hace en el calentamiento la movilidad articular. Sería como unos, por ejemplo, en el yoga, ¿no?, que se trabajan tanto esta articulación, o sea, imaginaros, la estamos trabajando durante todo nuestro día a día, forzándola con el móvil, con el ordenador, ¿vale? Será una de las enfermedades del futuro. Tendremos artritis en estas partes. ¿Por qué? Porque no le damos espacio, no le damos atención. Importante hacer trabajo de movilidad aquí,
Aquí, calentar esas muñecas, prepararlas, reforzarlas, porque vamos a hacer muchos chaturangas, porque vamos a hacer muchas planchas, todas las invertidas. Estamos trabajando a nivel muscular y está genial, pero también tenemos que trabajar a nivel de ligamentos, ¿no? Y de movilidad. Por ejemplo, las muñecas, partes importantes, las caderas, ¿vale? Las caderas también, abertura de caderas. Vamos a hacer muchas asanas que nos están diciendo constantemente abre cadera, ¿no? Y eso es muy interesante en el yoga. Y ser consciente, ponerle ese punto de conciencia cuando toca ese movimiento de apertura de cadera, ¿no? Y darle ese punto de respiración ahí, llevar ahí la respiración. Que eso, si le pones conciencia en la práctica de yoga, es ideal. He dicho muñecas, cadera, parte de cintura escapular, súper importante, hombros, ahí, darle muchas espacio, movilidad. ¿Por qué? Porque es la parte que abre. Hay muchas asanas como por ejemplo el bridge, el puente o el Matsuyasana, ¿no? Atrás, que abre toda esta parte. Pues si le damos un poquito de calentamiento antes de nuestra práctica de yoga, seguramente nos vamos a encontrar mucho mejor en esa asana, vamos a entrar mucho mejor. Y además vamos a reforzar esos ligamentos, esos tendones que cubren la articulación y que seguramente, bueno, no será el primer día, supongo, que tienes algún tema de tendinitis o en yoga, sobre todo, es muy usual en el hombro, ¿no? Pues ahí le hay que dar un poquito también de refuerzo muscular a nivel de trabajo articular, es importante. ¿Qué más? O sea, que También en el un tronco. momentito lo que acaba de decir, que la movilidad en las articulaciones que más trabajamos, sobre todo en yoga, va muy bien para preparar el cuerpo a la práctica, para preparar la articulación, calentarla y también nutrir y preparar los ligamentos, los tendones y todas estas partes que luego van a estar un poco retadas en el trabajo que es asana, que es muy exigente a nivel de movilidad, movimiento, estiramiento, etcétera. Exactamente. Y también importante, que sería un punto que no cuesta nada, es beber agua, estar hidratado, porque esto ayuda a estas partes tendinosas, a la movilidad. O sea, al final, nuestro cuerpo, o sea, nuestra estructura muscular está hecha de todo lo que nosotros damos y a veces no nos damos cuenta y no le damos la hidratación que nos demanda. Y a nivel de cartílago, de tendones, de ligamentos, es súper importante estar hidratado. ¿Por qué hay roturas cuando vas corriendo, el runner, ¿no? Roturas de ligamentos. Todo esto es también por falta de hidratación, de sales minerales. Parece una tontería, pero no lo es. Hay que darle también, está también el colágeno, ¿no? Que se habla mucho ahora, el magnesio, el colágeno, todo esto viene de lo mismo, por lo mismo, ¿no? Por el tema de roturas. Es interesante. También los tobillos es una parte que en el yoga no se trabajan tanto, pero están ahí a nivel de posturas de equilibrio también, están ahí, tienen bastante importancia en la práctica. La parte también del tronco, el tronco, todo el rato estamos haciendo torsiones, ¿no? Y si nosotros tenemos un buen calentamiento pre-práctica a nivel de movilidad, pues esto facilita la sana, como bien has dicho. Bien, y previene lesiones también. Estoy intuyendo que eso también Sí, prepara el cuerpo para que sí, luego no sí. nos lesionemos, porque las lesiones más comunes son esos que dices, tendinitis, sobreestiramiento, que pasa mucho. Mm. Y también a nivel sanguíneo. La Circulación, movilidad claro. articular activa la circulación. A nivel también de dilatación de vías ventilatorias, se dilatan porque tú le estás dando esa movilidad, se dilatan esas venas, ¿no? O sea, todo esto facilita después que entres mucho mejor en la sana. Y bueno, a nivel de fibras nerviosas, si tú de golpe le metes una sana a una articulación, es lo que tú dices, desemboca en una rotura o en un mal gesto, en una contractura. Así que yo creo que es interesante darles. De los nervios también, claro, todas las terminaciones proprioceptivas, hay un montón en las articulaciones, un montón. Y es una manera de despertar el cuerpo para que reciba información nueva, proprioceptiva, de movimiento, de
estoy aquí, estoy por allá, voy a hacer esto. Claro, súper importante. Mira, todas esas cosas que mencionas, hay muchas que no había contemplado. Incluso lo de la hidratación, fundamental, porque además los tejidos conectivos son principalmente agua o tienen un componente de agua como muy grande. Entonces es importante mantenerlos hidratados. Fascinante, me encanta. Sí, sí. ¿Y qué nos dices de la estabilidad de las articulaciones? Porque una cosa que he notado yo entrenando contigo ahora es que no, al principio sobre todo noté la gran falta de estabilidad que tienen mis articulaciones, sobre todo la cadera, en ejercicios que son un poco de no sé si son de equilibrio, pero que requieren como un movimiento, tipo un paso hacia adelante, para atrás, o un ejercicio que hicimos en una silla con un pie estático y bajando y subiendo, ¿no? Y ahí noté mis caderas así, hola, ¿sabes? Y wow, y ahora pues noto que mi tendencia, gracias al yoga, es de ir siempre al máximo rango de movimiento de mi articulación y me cuesta mucho mantenerme en un rango Claro. un poco más contenido y más estable para encontrar estabilidad. Y desde que entreno contigo me noto más estable articularmente y es una sensación física que para mí es nueva y muy como agradecida. Claro, pues ahí está la musculatura estabilizadora, ¿no? Que es esa faja abdominal, ¿no? Y lumbar, incluso, esa cintura torácica, se podría decir, toda esta parte de aquí, media, y también a nivel de cadera, los músculos del glúteo, súper importantes. El glúteo estabiliza muchísimo, está constituido por 3 partes y estabiliza mucho esa cadera. Trabajo de propiocepción, súper bueno también para el tema de estabilidad. Se hace también mucho en yoga, pero a nivel muscular, de fuerza, también si lo trabajas, eso lo que hace es ayudar a esas articulaciones a que encuentren, ¿no? Porque realmente el trabajo que hace el músculo es sostener esa estructura ósea, ¿no? En plan, ¡pam! O sea, vas a caer por aquí, pues yo estabilizo, aprieto por el otro lado y ahí está el equilibrio. A nivel, sobre todo, de core, brutal, o sea, ahí hay un buen trabajo y son los músculos estabilizadores, sobre todo, que te hacen que cuando tú estás en una postura de equilibrio, por ejemplo, pues apretas ese centro y ahí quedas y eso estabiliza toda esa estructura articular. Y a nivel, por ejemplo, de rodilla, pues igual, pues es a nivel con ejercicios de propiocepción, que estás como manteniendo una postura constantemente en una contracción muscular, ¿no? Pues sería, por ejemplo, la asana de Utkatasana, por ejemplo. ¿Sí? Sí, Utkatasana, tú estás así y te quedas arriba y estás en una postura propioceptiva, estás aguantando y isométrica, aguantando y más si elevas talones, aguantas ahí y estás fortaleciendo la articulación del talón, porque estás con los talones arriba, haciendo ahí fuerza en toda esa parte, ¿no? Del empeine del pie, de que rodea esa articulación, a nivel también de rodillas y a nivel de cadera, por ejemplo, ¿eh? Y ya, pues si hablamos del tronco superior, también tendríamos un poquito de trabajo isométrico, dorsal y de escápula. Así que ¿Y qué diferencia hay entre movimientos como estáticos? Porque yo esto del yoga me llevo más como muchos movimientos de mantener posturas estáticas que o sea, me gustan, me estiran muy bien cadenas musculares y tal, y tienen ese componente muy propioceptivo, pero luego también hay movimientos que en yoga no hacemos tanto, que son movimientos con repeticiones, que a mí veo que me van muy bien. Y entonces, ¿qué es lo que se trabaja cuando hacemos repeticiones comparado como cuando mantenemos posturas isométricas? vale, a nivel de posturas isométricas lo que haces es la contracción muscular, la mantienes y estás trabajando fibras más internas, ¿vale? Estás como las fibras más internas de tu músculo, con la propiocepción, estás como dando un abrazo a esas articulaciones, abrazando con tu musculatura, con fibras muy chiquititas internas esas articulaciones. Y después cuando estamos trabajando más en movimiento, trabajamos más grupos musculares más grandes, las fibras más grandes.
es lo que más se trabaja también, por ejemplo, en un entrenamiento típico de HIIT, pues trabajas mucho más y también a nivel cardiovascular, pero al yoga sí que se trabaja el corazón, pero no tanto, no a ese nivel, ¿no? Pero a nivel de grupos musculares, por ejemplo, cuando haces un saludo al sol, que es muy fluido, Sí. esta asana, por ejemplo, pues sería una asana totalmente trabajando musculaturas grandes, ¿no? Grupos musculares y muy en sintonía. En cambio, cuando estás en un trikonasana, ahí estabas aguantando como una campeona, trabajando. Sí, sí, o sea, es que parece que no, pero el yoga es muy potente. Yo lo descubrí tarde, pero lo descubrí y dije, wow, acabo hecha polvo, porque trabajas mucho esas fibras internas que nos protegen también los órganos de la parte más visceral. Y después están los músculos más grandes que nos protegen más la parte más externa. No sé si me he explicado con esto. Sí, sí, a mí me ha quedado claro que trabajamos, según el tipo de movimiento que hacemos, trabajamos fibras más internas, más cerca de la articulación, o las fibras más externas que soportan de otra manera. Y supongo lo Mm, interesante es hacer las dos cosas para mantenernos bien equilibrados a nivel físico. mm, mm. Qué bien. Entonces, tú que conoces tanto esos diferentes tipos de trabajos físicos, ¿cuál dirías o qué es, en tu opinión, las ventajas del yoga comparado con otros sistemas? Y luego las cosas en las que nos quedamos cortas en yoga que quizás sea interesante complementar por otro lado. Que, Mm. no sé, si tienes opinión al respecto. Sí, sí, sí. Mira, es muy gracioso porque me pasó una cosa muy interesante con el yoga, que bueno, lo descubrí tarde, fue en un viaje a India, yo no lo fui a buscar, el yoga, sino que el yoga realmente me encontró a mí, porque yo iba de viaje con mi mochila y no tenía tampoco intención de meterme, porque bueno, pues iba de viaje. Me encontré probé yoga, por supuesto, con un super maestro que me encantó y me dejó la primera clase y dije, wow, esto es muy interesante descubrir qué he sentido yo al hacer esta práctica, ¿no? A ver, beneficios. Entonces, claro, pues ahí me tuve que meter, cambié mi viaje totalmente, me fui al gurú de ese profesor que me dijo dónde estaba y ahí me quedé un tiempo con él. Fue muy duro, la verdad, no era mi zona de confort, pero me ha servido mucho, la verdad. Y a partir de ahí vine a Barcelona y practiqué con diferentes profesores y decidí formarme, sobre todo para mí, ¿no? Para yo entenderlo mucho mejor. Entonces, a la pregunta que me has hecho, para mí el yoga creo que reúne muchísimas cualidades que le falta a todo lo demás. O sea, yo creo que el yoga reúne es unión, ¿no? Unión de mente y cuerpo, ¿no? Y sobre todo es consciencia. Consciencia a nivel muscular, a nivel de posición, en espacio, en tiempo, sobre todo, eh, y también mucha resistencia a nivel mental, ¿no? Como que constantemente te está retando el yoga, aunque hagas la misma rutina todos los días, cada día es totalmente diferente y te reta a algo nuevo que te enfrentas, ¿no? Y esa parte más, yo estoy hablando ahora de lo que te aporta a nivel más emocional, ¿no? Creo que es brutal en ese aspecto. A nivel físico, sí, o sea, te trabaja, te alarga, te tonifica también muchísimo. Y también, sobre todo, yo creo que lo más importante es que te da espacio a oxigenar. O sea, yo creo que el yoga te hace más joven, porque no respiramos bien durante el día a día. Es un espacio para poderte centrar en tu respiración y le damos esos segundos de inhalar y exhalar conscientemente esas partículas de oxígeno a nuestra musculatura, a nuestra estructura, que no hacemos en nuestro día a día porque no estamos tan trabajados a ese nivel. Y a nivel de otras disciplinas más físicas o más activas, esta parte de respiración, de atención,
no la tiene, hay una demanda de oxígeno, es al contrario. Y por eso las personas que hacen deporte de alto nivel o de élite están mucho más arrugadas, porque su piel, porque han tenido una demanda de oxígeno en su cuerpo por todo, el deporte que han hecho. Estoy hablando de alto nivel, fijaros, o sea, es que podemos ver a Rafael Nadal, por ejemplo, ahora mismo está, por ejemplo, y mira que su deporte tampoco es demasiado, pues un Ironman o triatletas, ¿no? Que son más cardios, pero realmente hay una demanda de oxígeno en Y ese cuerpo. para el metabolismo del propio tejido muscular que te lo pide. Qué interesante, ¿ves? Esto nunca lo había contemplado. Sí, el oxígeno es muy importante, darle esa parte de oxígeno al músculo. Y yo esto lo pensé mucho y pensaba mucho en ello, bueno, cuando estaba ahí, ¿no? Con el gurú, por ejemplo, que eso, aparentaba, pues eso, 40 años y a lo mejor tenía 55 y el hombre estaba más ágil y más joven y creo que es por esa calma, por esa paz y por esa paz, quiere decir ese oxígeno que tú tienes, ¿no? Que tú has respirado, respirar es vida. Y en el deporte, pues hay esa falta de... ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene bueno y qué podemos complementar? Pues yo creo que el tema cardiovascular es interesante también de trabajar y es importante también darle vida a ese corazón y que ponerlo un poquito al límite, ¿no? Y a nivel cardiovascular sería bueno, por ejemplo, ¿no? Pues un trabajo con tu propio peso de pequeños periodos de tiempo donde vas más arriba y tienes un descanso de demanda más arriba y descansas con menos tiempo, ¿no? De esa manera lo que haces es aligerar al cuerpo o hacer bici, por ejemplo, o ir a nadar. También por ejemplo, el yoga con la natación es brutal cuando haces yoga y nadas porque tienes una movilidad en la abrazada, una conciencia que se consigue y se mejora mucho con el yoga, por ejemplo. Y trabajo de fuerza también cuando te haces más mayor, el músculo demanda también trabajo de fuerza, de peso, ¿no? de subir, por ejemplo, montañas o de cargar peso. Tampoco hace falta pues 20 kilos, pero sí un poquito de conciencia. O, por ejemplo, hacer el trabajo que has dicho tú, ¿no? De yoga con repeticiones para trabajar bien esa musculatura, un poquito más consciente, ¿eh? De físicamente, del trabajo ese cardiovascular y muscular. Creo que para estar bien del todo hay que tener ese balance, porque es verdad que se pierde, ¿no? En el yoga se pierde porque contrarresta el trabajo muscular cuando haces esas sanas, ¿no? Pero si tú lo llevas con un equilibrio, o sea, si haces mucha parte de fuerza, luego para hacer yoga estás muerto. O sea, yo lo he notado y lo sé, que a veces cuando me he puesto, bueno, cuando estaba estudiando yoga, pues intentaban hacer tanto es la parte más de fuerza porque realmente me limitaba el músculo. Pero se respeta, ¿no? Se respeta también decir, bueno, pues esto es lo que pasa ahora, mi estructura está más dura. Pero yo creo que eso, pues contrarrestar ese trabajo de yoga con un poquito de fuerza, un poquito de un día de salirse a correr o natación, para trabajar también ese corazón. No sé, es un equilibrio como todo, yo creo, en Sí, la está vida. guay explorar las diferentes partes. Y ahora como estoy contigo, sobre todo empezando un poco más a fijarme en lo del cardio, que no me gusta, nunca me ha gustado y ahora le estoy pillando el punto, porque sí que incluso a nivel emocional me cambia mucho el estado de ánimo. Y hay días que solo yoga a lo mejor me vuelve excesivamente introspectiva y no me va bien. Y entonces hacer un poco de cardio, es como, en poco tiempo como que me cambia a donde necesito estar. Y luego sí, a nivel físico también. Y me gusta cómo combinas las dos cosas cuando haces, por ejemplo, tus clases de yoga HIIT, que no sé si te lo has Sí. inventado tú o si ya existía, pero me parece genial, me gusta mucho cómo compaginas esto. Sí, que por cierto tengo que cambiarle el nombre. ¿Por qué? Porque hay una contradicción, porque un HIIT sí que es verdad que es una demanda de oxígeno, ¿no? Y entonces no sé qué nombre ponerle, esto entre nosotros que estamos aquí. O sea, realmente no es la palabra HIIT, pero sí que me gusta porque yo descubrí que a través del yoga dices, wow, es que esto si lo repites unas cuantas veces, o sea, acaba súper fuerte y a nivel de espacio, darle espacio a ese abdomen cuando
a mí me era muy difícil, por ejemplo, hacer el vinyasa, de venir del vinyasa e irme a posición de sentado con ese saltito y meter las rodillas entre mis brazos, para mí era como wow. Y eso es debido al acortamiento de cadera. Pues eso se trabaja, ¿no? Se trabaja y por eso empecé a hacer ese tipo de sesiones en plan, ¿cómo puedo trabajarlo? Pues repitiendo las rodillas al pecho, me pongo en la otra posición supino para hacer lo mismo, pero trabajándolo desde ahí, porque hacia abajo no puedo. Entonces es experimentar, ¿no? Decir, wow, es que el yoga te pone en situaciones muy al límite también, de limitaciones propias de tu cuerpo y te das cuenta rápido. Así que es interesante esto, no sé cómo llamarle, dynamic yoga o algo así. A mí me gusta mucho lo de Yoga Hit porque intuitivamente entendí lo que Claro. significaba, ¿sabes? Como me llegó muy rápido, sin saber, tampoco te sé decir qué es HIIT, High Intensity Interval Sí, Training, sé que, interval training. pero Mm. tampoco te podía dar una definición muy específica, pero intuitivamente ese nombre me encantó, yo Mm. lo quedaría, pero sí. Y Sí, pero puede haber problemillas con ese sí, nombre, creo entonces que es una tengo marca que ver. registrada, tienes que mirarlo, pero intuitivamente me encantó porque es como, vale, lo entiendo, me encanta el concepto y me parece muy valioso. Mm. Sí. Mm. Oye, pues muchísimas gracias por tanto tiempo, por tanta información y eso, para aportarnos tanto, ¿no? Te Gracias. agradezco que parte de lo que nos están viendo porque creo que les ayuda como a tener una visión un poco más global de lo que es el yoga, sus beneficios y de cómo cuidar el cuerpo y de complementar bien la práctica porque lo que queremos es estar bien a largo plazo al final, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos cuidarnos a largo plazo a diferentes niveles? Qué bueno, muchísimas gracias también por permitirme estar aquí y quitar también ese tabú, ¿no? Que no es todo blanco o negro, sino que la vida es gris y es bonito ese color. Y yo creo que es lo que os decía, ¿no? O sea, hay que ver el equilibrio. Y si tú realmente amas tu cuerpo, dale todo lo que necesita, porque es que no solo necesita de una cosa, necesita de todo. Y es así. Yo creo que es la manera de poder llegar a Samsara. Oye, ¿cómo te encontramos? Cuéntanos por las redes, cuéntanos para los Sí, que te quieran seguir o descubrir un poco más a fondo dónde te pueden. claro. Yo soy súper activa en Instagram, ¿vale? Es donde más información comparto actualmente. Es Anita Smiles con dos Ns, anita.smiles. Y bueno, y ya veréis, además ahí tengo también mi programa de mi plataforma de entrenamiento donde está Julia, que hago la parte de Despierta con Smiles, que es más una parte pues más introspectiva, ¿no? Hacemos meditación 3 días a la semana, unos 40 minutitos, 30 minutitos, 40, depende del día. Y después hacemos también, intercalamos con pilates, mobility, estiramiento de fascias, hacemos también yoga. Así que es un gran momento para decir, bueno, empezamos el día de esta manera y luego ya vendrá todo lo que haga falta. Y después tenemos el entrena, el plan de entrenamiento que está más dedicado al físico, ¿no? A esta parte más cardiovascular, de fuerza y resistencia. Y ahí trabajamos diferentes maneras y opciones de entrenamiento, nunca es el mismo. Y le damos también ese espacio semanal a la fuerza, que lo trabajamos cada semana religiosamente y también al trabajo cardiovascular. Así que os invito a todos y que me escribáis, que estoy ahí, os leo. Y sobre todo, bueno, gracias Julia por darme esta oportunidad de estar aquí y que sepas que tú también me has enseñado muchísimo con tus píldoras y con tu energía. También es importante ver esa parte, ¿no? De abrir a otros campos y tú la tienes. Ay, Así que gracias. gracias. Pues nada, nos seguimos por ahí por las redes y cualquier cosa, pues esto voy a derivarles a todos los que nos están viendo, les voy a derivar a tu cuenta de Instagram y a tu web, lo pondré abajo en los comentarios para que cualquier consulta te la puedan hacer directamente. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer. Y hasta Chao. luego. Chao, chao.